Marzo de 1922. A casi 4 años después de culminada la Primera Guerra Mundial y con el colapso que arrastraba a Alemania por aquella época, las familias intentaban tener una vida de lo mejor posible. Entre estas se encuentra la familia del granjero Andreas Gruber, compuesta por su esposa Cecilia, su hija Victoria y sus 2 nietos, Cecilia y Joseph, de 7 y 2 años de edad. Esta pequeña familia vivía en una granja a aproximadamente 70 kilómetros al norte de Múnich, granja perteneciente a Andreas Gruber desde 1863, hombre que era duramente criticado por algunos vecinos debido a la brutalidad y agresividad con la que trataba a su esposa y a sus hijos cuando éste se enojaba. Además, solía atacar a las personas con guadañas o amenazarles con escopetas, e incluso se sabía que había encerrado a sus 2 hijas en el sótano durante un duro invierno, situación que terminó con la vida de una de sus hijas, de nombre Sophie Gruber. Pues bien, días antes de que la vida de esta familia fuera tomada atrozmente, una serie de extraños acontecimientos se situaron alrededor de estos, pues cierto día el señor Gruber les comentó a sus vecinos que había encontrado unas huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta una sala de máquinas de la granja que tenía rota la cerradura. Sin embargo, las huellas desaparecían misteriosamente en aquel bosque. Ese mismo día por la noche, la familia escuchó unos pasos en el ático de la casa, pero cuando fueron a investigar no encontraron a nadie. Otra situación extraña fue la repentina huida de Victoria de aquella granja una noche después de haber discutido con sus padres. Sin embargo, fue localizada horas después en el bosque. Asimismo, los vecinos señalaron que el señor Gruber les había comentado sobre algunos objetos dentro de la casa que cambiaban de lugar, un juego de llaves que había desaparecido, así como un extraño periódico que jamás habían visto, situado justo en la entrada de su casa. Sin embargo, pese a todos estos acontecimientos, el señor Gruber jamás alertó a la policía de nada. De esta manera, el 31 de marzo de 1922, arribó a la granja una mujer de nombre María, quien había llegado a trabajar a aquel lugar como sirvienta y quien sería la 6ª víctima de este caso, pues desafortunadamente llegaría solo un par de horas antes de aquella fatídica noche, lo que sería la última vez que se vería con vida a esta familia. El 1 de abril de aquel año, unos vendedores de café tocaron a las puertas de la familia Gruber. Sin embargo, no recibieron respuesta, por lo que tocaron por un par de ventanas. Posteriormente rodearon un poco la granja y notaron que había una puerta abierta que conducía hacia una sala de máquinas que tenía la cerradura rota, aunque esto no les pareció sospechoso, por lo que se retiraron de aquel lugar. Un par de días pasaron, y justo al 4.º día, un mecánico de nombre Albert Hofner llegó a la granja de la familia a reparar un motor. Estuvo esperando durante horas, aunque no hubo rastro alguno de Andreas o de su familia, por lo que decidió ponerse a reparar el motor hasta que terminó con su trabajo. Posteriormente, por aquello de las 3:30 de la tarde, un joven de 16 años de nombre Johann y su hermanastro de 9 años de nombre Joseph fueron enviados por su padre a buscar a la familia Gruber, aunque no tuvieron éxito alguno. Así pues, el padre de aquellos jóvenes se dirigió a la granja junto con 2 amigos y tras revisar el granero, encontraron los cuerpos de Andreas, de su esposa Cecilia, de su hija Victoria y de su nieta Cecilia. Más adelante, realizaron una pequeña revisión en la casa, donde encontraron los cuerpos del bebé de 2 años y de la sirvienta María Baumgartner. Tanto el cuerpo de María como el cuerpo del pequeño Joseph presentaban un trauma craneal que había sido causado con un asadón perteneciente a la familia, lo que había desfigurado parcialmente el cráneo del bebé. Por su parte, la esposa de Andreas presentaba notables hoyos en el cráneo que habían sido causados con un pico. De la misma manera, Victoria presentaba 9 hoyos en su cráneo que, acorde al reporte del Dr. Johann, estos fueron generados después de haber sido golpeada en reiteradas ocasiones con el mismo asadón. Además, el reporte también señaló considerables marcas de estrangulamiento. Por otro lado, la pequeña Cecilia fue encontrada semidesnuda, con la mandíbula completamente destrozada
producto de los golpes que recibió en la mitad de su rostro con una barra de hierro que fue encontrada escondida entre la paja, aunque lo que realmente causó que perdiera la vida fue una herida generada con una navaja con la que se había degollado a la pequeña de 7 años. Sin embargo, por lejos, lo más aterrador de todo esto era que Cecilia había estado con vida aún después de estas heridas, pues se descubrieron mechones de cabello que se había arrancado con sus propias manos, producto de la desesperación y el inimaginable dolor que la agonizó hasta su último suspiro. Finalmente, el granjero Andreas Gruber fue quien aparentemente tuvo el menos peor de los destinos, pues se declaró que éste perdió la vida por shock hipovolémico después de que perdiera una considerable cantidad de sangre debido a la perforación que un pico había causado en su arteria carótida. Durante la investigación, los cráneos de la familia fueron enviados a Múnich para un examen más detallado. Por otro lado, iniciados los interrogatorios de la policía, un granjero de nombre Simon señaló que el 1 de abril, alrededor de las 3 de la mañana, vio 2 figuras misteriosas paradas en la entrada del bosque mientras se dirigía a su casa, aunque no logró discernir rostro alguno, pues estas figuras simplemente se dieron media vuelta para posteriormente perderse en el bosque. Otro hombre declaró que la noche siguiente después de los crímenes, notó que el horno había sido encendido y que el humo proveniente de este desprendía un olor muy desagradable. Posteriormente, se vio obligado a retirarse de aquel lugar cuando alguien se le acercó y lo deslumbró con una linterna, por lo que no logró distinguir a nadie en particular. Pese a que esta teoría hacía sentido, considerando que los resultados de la investigación señalaban que alguien había estado en esa casa por algunos días, dado que los animales habían sido alimentados, la despensa de la familia se había vaciado parcialmente y habían dejado carne cortada para consumo, fue dejada de lado, por lo que no tuvo un seguimiento formal. Por su parte, los policías teorizaban la posibilidad de un robo, teoría que fue descartada tras revisar la casa y notar que todas las pertenencias de la familia estaban ahí. Más adelante, después de realizar una investigación más exhaustiva, se descubrió que precisamente alguien había estado viviendo en el granero, pues un par de tejas habían sido retiradas de este, como en un intento de vigilar a los vecinos o a autoridades, además de que una soga había sido amarrada para lograr descender rápidamente en caso de que alguien se acercara hacia aquel lugar. También encontraron una alfombra que se concluyó fue utilizada para eliminar los ruidos generados por los pasos de quien estuviera ahí, además de que había restos de materia fecal. Pues bien, debido a la falta de sospechosos formales, los policías señalaron la posibilidad de que el esposo de Victoria habría sido el perpetrador de este crimen, pues aunque existía el reporte de que éste había perdido la vida en la Primera Guerra Mundial, su cuerpo nunca fue encontrado, por lo que los vecinos señalaban que éste pudo haber sido el culpable, pues incluso afirmaban que pudo ser un acto de ira contra la familia, considerando que el pequeño Joseph, de 2 años, había sido producto de una relación entre Andreas y su hija en un acto de abuso, situación por la que Andreas pasó 1 año en prisión. Otra de las teorías que tomó muchísima fuerza señalaba a Lawrence, el hombre que encontró los cuerpos, pues mencionaban que éste había tenido una relación con Victoria y que era el verdadero padre de Joseph. También indicaban que llevó a cabo estos actos después de que Victoria le demandara un apoyo económico para mantener a su hijo. Además, las sospechas aumentaron un poco cuando tuvieron que romper una puerta para entrar al granero, pero al momento de entrar a la casa, esta había sido abierta sin ser forzada en lo más mínimo, señalando que se había usado una llave, lo que reforzaba aún más esta teoría, pues algunos vecinos recordaron que el señor Gruber había mencionado que unas llaves habían desaparecido de su casa. Asimismo, Lawrence decidió entrar a la casa aún sin saber si el criminal seguía en aquel lugar, e incluso hubo una clara manipulación de los cuerpos dentro de esta casa, e inclusive este tenía detalles sobre los crímenes que nadie más conocía, detalles que según los investigadores solo el criminal podía conocer. Poco antes de que se cumpliera 1 año de estos crímenes, la granja fue derribada y Lawrence fue visto rondando aquel lugar,
por lo que al cuestionarle el motivo de su visita, este afirmó que el intento del criminal por enterrar los cuerpos había sido detenido por la dureza del piso en combinación con el hielo. Pues bien, todo apuntaba a que este había sido el perpetrador de aquel brutal acto, y aunque las sospechas y evidencias apuntaban a que así era, no hubo ninguna prueba en concreto que lo incriminara como tal, por lo que jamás fue aprisionado. Incluso, Lawrence demandó a varias personas, ganando todas estas demandas por difamación de su persona. Finalmente, la última teoría sería la que giraría en torno al granjero Andreas Gruber, pues se mencionó que Victoria le habría dicho a Lawrence que el hijo que esperaba realmente era de él y no de su padre, pero que si su padre se enteraba que había tenido un romance con alguien más, la asesinaría a golpes. Esto no sonaba nada descabellado, considerando el largo historial de agresiones y violencia que tenía Andreas. Así pues, mencionan que cuando se enteró que justamente el hijo no era de él, discutió fuertemente con su hija, lo que coincidiría con la noche en que Victoria escapó de su casa, hasta que Andreas decidió asesinar a su propia familia. Después de esto, se escondería de sus vecinos y visitantes para no ser visto por nadie, lo que explicaría por qué los animales habrían sido alimentados y por qué habían arrancado las hojas del calendario al día siguiente. Posteriormente, Lawrence, al visitar a aquella familia, encontró los cuerpos en el granero y a Andreas con ropa de dormir, y al ver tanto a Victoria como a la pequeña Cecilia sin vida, entendió que su hijo habría sufrido el mismo destino, por lo que en un arranque de ira y un posible forcejeo, Andreas fue empujado por Lawrence, por lo que éste caería justo en su pico, perforando su arteria carótida, lo que también explicaría por qué éste era el único que no presentaba rasgos excesivos de violencia. Así pues, Lawrence entraría a la casa de los Gruber y vería a su hijo sin vida, por lo que al irse de aquel lugar y pensar en qué hacer, decidiría enviar a sus hijos días después a revisar, sabiendo que no había peligro, pues Andreas también estaría sin vida. Posteriormente, él se encargaría del resto de la investigación, lo que también explicaría el por qué Lawrence conocía de la dureza del suelo de aquel lugar. Pues bien, aunque estas dos últimas teorías tendrían muchas evidencias que señalaban al posible culpable, realmente todo quedó como un crimen sin resolver, por lo que el caso fue archivado y cerrado por los investigadores. Al día de hoy, solo podemos especular sobre el martirio y el sufrimiento que vivió aquella familia en sus últimos momentos. Si les ha gustado el video, les invito a dejar su like y a suscribirse para formar parte de esta pequeña comunidad. De la misma manera, les agradezco el tiempo que disponen para ver estos videos y los dejo con esta pequeña reflexión. ¿Puede la ira distorsionar las emociones y sentimientos de una persona a tal punto que es capaz de destruir su propia vida? Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.